Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice que tanto eran los milagros que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo lo leo de vuelta, es un solo versículo, pero vale la pena. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Gracias por esta palabra que es tuya, Rey, y anunciadora de tu grandeza y de tu poder, porque no a nosotros, a tu nombre, damos gloria. Gritamos amén. Hermano, tomen asiento. De verdad que esto no nos deja de sorprender. Y uno mira esta realidad contemporánea de estos días también, ¿no? Lo que estaba pasando en aquellos días con Pedro, por no decir mejor, a través de Pedro, ¿no? Tales milagros, tales que fíjense la magnitud de lo que está diciendo, ¿no? La gente, tal fama había, que la gente se agolpaba y la gente venía y traía a los enfermos y los ponía en lechos, los ponía en camas junto al camino para que, aunque fuese la sombra de Pedro, diesen ellos y fuesen sanados. Es impresionante, ¿no? Podernos dar cuenta. Primera cosa, ¿no? Que los milagros no fueron ni son solamente para los días puntuales cuando estuvo Jesús en la tierra. ¿Cuánto dicen? Mi Jesús ya resucitó. Y Él vive, hermano, y vive dentro, como vivió dentro de Pedro, vive dentro de muchos Pedros. Decile al Pedro que tenés al lado, Jesús está dentro tuyo. Y quiere hacer milagros contigo. Y quiere hacer milagros a través tuyo. Pero yo digo entonces no solamente que no terminó la cuenta de milagros en los días que Jesús estuvo en la tierra, sino que uno mira esto y dice, aumentaron los milagros. Yo me quedé buscando referencias a ver si encontraba algo parecido, relacionado, por el estilo, en los días mismos de Jesús, que la sombra misma de Jesús estuviera sanando. Y yo lo que estoy notando es un realce de milagros. ¿Cuántos dicen? Yo también noto eso, pastor. Decirle que tenés al lado, este es un tiempo de más poder. Este es un tiempo de más y mayores milagros. Y esto está bueno decirlo porque conocemos, la mayoría de nosotros, que hay gente que piensa que los milagros son para los días de ayer, para los días de antes, y que no hay como aquellos milagros. Sin embargo, en el después de que Cristo justamente murió y resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo, los milagros aumentaron al punto que la sombra de Pedro sanaba. Impresionante. Así que tenemos que esperar cosas grandes. Tenemos que saber que, bueno, como dice la canción, más que la sombra de Pedro, la sombra del Omnipotente se está proyectando sobre nuestras vidas. Grita amén. Es hermoso, hermano, ver esto y ver cómo, en definitiva, más allá de Pedro que sobresale, y no solamente el nombre de Pedro, sino los demás apóstoles, pero él sobresale, pero más allá de Pedro, era quien estaba en Pedro. Y esa es la diferencia a notar, porque, hermano, mía es la gloria, dice el Señor, no de los Pedros. Pero aquel Pedro, como el Pedro que sos vos mismo y el Pedro que está a tu lado, vamos a llevar esa gloria, esos milagros, porque en definitiva vamos a llevar y llevamos la misma sustancia que llevó Pedro. Porque Pedro, por ejemplo, en Mateo, capítulo 16, fácil para acordarse, y versículo 16, por revelación del Padre se le metió entonces la sustancia misma de Dios adentro de él, y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se le estaba dando una revelación tremenda de Jesucristo adentro de él, en una forma sobrenatural, particular y divina, de los mismos cielos. Ese Pedro que también estuvo, nos cuenta el evangelio anterior, el evangelio de San Juan, en el capítulo 20, también fácil, versículo 20 también,
donde dice que Jesús sopló y dijo: reciban Espíritu Santo. Primero, Pedro tenía la sustancia de la revelación de Cristo adentro de él. El que sanaba con su sombra, estoy hablando. Tenía a Cristo en sustancia de revelación de Dios el Padre adentro de él. Cuéntese, yo también, pastor. Pero también tenía el soplo de Dios adentro de él. ¿Cuántos siguen respirando? Todos, ¿no? Porque estamos todos con vida todavía. Y vos cada vez que estás delante de Jesús estás aspirando el soplo de Dios. El Espíritu de Cristo. Se mencionaba así hace 2 semanas, un jueves como este, en el estudio del Espíritu Santo, en el libro de Gálatas, se hablaba del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Sustancia, revelación de Cristo. En Mateo 16 se nos cuenta que fue a Pedro, pero también el Espíritu de Cristo en soplo. Pero como que había más, cuando dicen hay más milagros, hay más maravillas. También cuando Hechos, capítulo 2 y versículo 2, donde Pedro ya no estuvo solamente delante del soplo, sino delante del viento recio. Ese hombre ya no era ese hombre. Ese hombre era casi 100% de Cristo. Porque ese había negado a Cristo 3 veces, ¿se acuerdan? Y hasta con maldición. Pedro con olor a pescador. Pedro el que remendaba redes. Pedro el que fallaba. Pedro el que era demasiado impulsivo. Pero llegaba a un momento donde la sustancia, el soplo, el viento mismo, recio, lo recio de Dios, en Cristo Jesús, estaba tan y en tal magnitud dentro de él que Pedro ya no era él. Ya no era la persona conocida como Pedro. Claro, todos sabemos que era el apóstol Pedro. Pero miremos un poquito más adentro y démonos cuenta que más que Pedro, Cristo vivía y estaba adentro de Pedro. Y ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros. Así que tal como dice el coro, no era Pedro. No era la sombra de Pedro. Los milagros no los hacemos los hombres. No pongamos la mirada en los Pedros, que Dios sigue usando y levantando. Sepamos que el autor y el consumador de esta fe maravillosa que produce sanidades y milagros, el autor y consumador es Jesucristo. Yo creo que Pedro, si alguien se le hubiera puesto a hacerle reverencia inmediatamente, le hubiera dicho, no a mí, sino a Dios dale la gloria. Se me hace que la gente en ese momento supo direccionarse, ¿no? Supo tener rayos X en su mirada y decir, no es Pedro, es Jesús. Es Jesús que está entre nosotros. Es Jesús que se reviste de otros, metiéndose Él a través de su Espíritu en nosotros. Es Jesús el que hizo y sabe hacer y sigue haciendo milagros. Yo me gozaba cuando la lectura de la hermana, Hebreos 12, dije, gracias Dios, estás confirmando la prédica. Decirle que tenerse al lado puesto los ojos en Jesús. ¿Quién hace los milagros, Pedro? No, los hace Jesús. Tanto más, ¿escuchaste? No menos, ni igual. Tanto más, tanto, y esa es la expresión del versículo 15, tanto eran los milagros, que para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre ellos. Impresionante. Los milagros de Jesús, que siguen prolongándose en el tiempo y llegando hasta nuestros días. Como en aquellos días en la autoría de Pedro, no, en el canal de bendición que era Pedro. La autoría era de Dios. Para hacer sanidades. Parece que el Señor estaba de acuerdo con nosotros en esta semana, ¿no? Que se ha dicho así, semana de sanidad y de milagros. Es y sigue siendo para el Señor Jesucristo una gran prioridad la sanidad.
tiene que ser prioridad también para nosotros, porque ¿de dónde salieron todos esos enfermos? Salieron de su propio encuadro de encierro, de decir, esto es para mí, para siempre esta enfermedad, y salieron al encuentro del milagro. Hay gente que se apuna en su situación de enfermedad y ahí se quedan. Imagínate si estos se hubieran quedado ahí donde estaban. No, salieron de donde estuvieron y se presentaron delante del Dios de milagros. Es importante, hermano, que nosotros pongamos delante del andar de Jesús, el que sigue andando y haciendo bienes. ¿Cuánto estuvimos el martes en el culto de oración? Eso sí dijo, ¿no? Hechos 10. Que nos pongamos delante de aquel que va a pasar con su sombra. Que salgamos de nuestro conformismo de que esta es mi enfermedad y es de toda la vida y ya me acostumbré a ella y ya convivo y ya va conmigo y viene conmigo. No. Estos son días de exponerle al Señor nuestras necesidades. Yo en estos días hablaba con gente, por no decir más bien, gente hablaba conmigo y me exponían sus millones de problemas y yo los escuchaba amorosa, pacientemente, pastoralmente, y de repente yo les decía, bueno, justamente en esta semana de sanidades y milagros, todo eso tenés que presentárselo delante del Señor. Porque no, Pedro, el Señor está pasando. El Señor está pasando a aquellos que se le arriman con fe. ¿Cómo estás ahí? ¿Estás ahí nada más? ¿Estás como quien, bueno, participa de un culto más, una semana más, una prédica más? ¿O venimos y exponemos delante del Señor nuestra parálisis, nuestra cojera, nuestra ceguera, nuestros problemas? Y el Señor sigue pasando. No sé a través de quién. No sé, pero hoy el Señor quiere proyectar su gloria sobre ti. Me encanta este pasaje, hermano. ¿Por qué también? Porque veo a mi Jesús, que es tu Jesús también, no obrando solamente en el encuadro religioso de un templo o de cultos. Ayer hablaba justamente de una visita que hice después de más de 20 años. Me reencuentro con alguien de los inicios de Playa Pascual para nosotros como iglesia. Y bueno, le estuve contando un poquito lo que fue los 12 años de Aliento del Cielo y por qué no fuimos de Aliento del Cielo. Porque Dios nos quería sacar de las 4 paredes donde nos habíamos escuchado, nos habíamos metido ahí mal. Y llegó un tiempo donde Dios nos quería en los hogares. Ahora viene eso, en el pasaje que viene. Y Dios es un Dios, hermano, que está bien. Dios hace cosas maravillosas en esta reunión, en este culto. Aquí y a la distancia. Pero me encanta este pasaje del Señor haciendo milagros en las calles. Ya dije, no Pedro, el Señor a través de Pedro. ¿Cuántos andan por la calle? El Señor anda a través tuyo. El Señor quiere hacer milagros en las calles. Donde todo es público, donde todos miran y todos pueden criticar. Pero ¿qué me importa la crítica? A mí me importa la alabanza de Dios. ¿O no? ¿Decimos amén? Así que decirle que tenés salud por las calles también, ¿eh? Los milagros no acá adentro. Acá adentrito nomás, no. Dios tiene una cancha enorme. ¿Y dónde también? Mirá, Hechos, también, pero capítulo 9. ¿Dónde más Pedro? Perdón, ¿dónde más Jesús a través de Pedro? En las casas. Jesús moviendo a Pedro. Pedro, dejate de templo, dejate de tanto o de solo cultos. Las calles, ¿eh? ¿Y qué ahora? Las casas. Ahí nos dice en Hechos 9, aconteció, versículo 32, que Jesús a través de Pedro, andaba visitando a todos. Es hermoso eso, hermano. Jesús está visitando a todos. A todas las casas, a todos los hogares. Y bueno, llegó a un lugar donde halló a un tal Eneas, versículo 33, que hacía 8 años que estaba en cama. Imagínate, 8 años en cama, las éscaras que tendría. ¿Cómo curarían eso, no? 8 años paralítico en una cama. Imagínate la situación del encuadro familiar, atendiendo a una persona imposibilitada, haciéndole todo, ¿eh? Y el Jesús de los milagros movió a su canal, a su instrumento de bendición a Pedro y lo lleva ahí.
donde se encuentra con ese cuadro tan espantoso. Y entonces le dijo Pedro, versículo 34, Pedro le dijo a Eneas, al de 8 años de paralítico en la cama: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate. Y enseguida se levantó. ¿Quién le dijo que lo sanaba? Jesucristo. Jesucristo. Eneas, te cambio el nombre hoy. Hoy sos Eneas. Recién eras Pedro, ahora sos Eneas. Eneas, Jesucristo te sana. No Juan ni Pedro, ¿eh? Ayer predicamos de Juan y Pedro en Playa Pascual. Después escuché la predica. Si no me desvío ahora, pero bien todo, ¿no? Contextualmente, tan complementariamente también. Pero Jesucristo te sana. ¿Cuántos están enfermos en este lugar? Levanten la mano. ¿Algún tipo de afección, algún tipo de enfermedad? Levanta tu mano y decirle: Jesucristo, saname. Y eso que Eneas no pidió, por la sola compasión, por la sola mirada de Jesús a través de los ojos de Pedro, Pedro movido a misericordia, no pidió nada Eneas, estaba ahí abatido, entregado, y le dice: Jesucristo te sana. Y el doble milagro, ¿no? Porque le dijo: levántate, y enseguida se levantó. ¡Qué maravilla! ¿Y quién lo sanó? Jesús. ¿Quién sigue siendo sanador? Jesús. ¿Quién ya no estaba en la tierra, pero sí estaba? Jesús. ¿Seguía haciendo milagros? Sí, seguía haciendo milagros. ¿Y para qué? Para tan solo, que no es poco, el de 8 años paralítico, tullido en la cama, se levantara. No solo para eso, muchísimo eso, ¿Verdad que eso movió a Jesús en Pedro, y lo movió a Pedro, lo hizo, no sé, viajar cuántos kilómetros a pie, o en camello, no sé en dónde y ni cómo? Pero si no, ¿para qué? El milagro también. Dice que, y le vieron, versículo 35, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron a Pedro. ¿Dice eso? Se convirtieron al Señor. Porque ¿quién hace los milagros? Jesús. Y ahí andaba Pedro en la vuelta. Y Jesús adentro de él palpitando, ¿no? Y dice que había ahí cerca, en una localidad que se llamaba Jope, estoy en el versículo 36. ¿Sabes lo que quiere decir Jope? Si fuera inglés, ¿no? Esperanza, hope. Pero no es el caso, pero está bueno saber que hay que tener esperanza para recibir milagros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estaba cerca el apóstol Pedro, lleno de Cristo y Cristo en él, comandándolo, cerca de Jope, donde había una discípula llamada Tabita. Muy amada esta discípula, muy tenida en cuenta, porque era una mujer de buenas obras y de limosnas. Yo ayer miré con tristeza el cajón, diríamos así, de los surtidos, de los víveres, de la iglesia de Playa Pascual, y lo vi vacío. Y me acuerdo que quien lo vació había sido yo la semana anterior. Cuando se presentó un caso de necesidad y agarré lo que quedaba, no mucho, pero algo suficiente, y dimos bendición. Y pasó una semana y lo miro así tan chato, tan vacío. Inmediatamente, ¿no? Hablando con Ana, sí, claro, pastor, tenemos que pedir a que la gente traiga. ¿Estás escuchando el pedido también vos? Acá viene gente en necesidad, viene con frío, viene con hambre. Allá en Playa hay mucho de eso. Y la gente que somos como Tabita, así misericordiosos, alcanzamos la misericordia de Dios también. Porque esta, como cualquier otro, ¿no? A veces, aún haciendo lo bueno, le vino lo malo. No por una condena, no por un juicio de Dios, porque bueno, somos mortales. Y ella, aunque andaba bien y hacía lo agradable delante de los ojos de Dios, todo esto que te estamos mencionando, aconteció en el versículo 37 que enfermó y murió.
Y ahí estaba cerca de Jope, estaba Pedro, entonces supieron que estaba Pedro por allá, lo mandaron a buscar y le dijeron, versículo 38, no tardes en venir a nosotros. Y se levantó de una y se fue con los enviados a que fueron a buscar, no aplazó nada. Qué bueno que es Jesús. Movilizó a Pedro. Pedro capaz que estaba así, no sé, en chancleta todavía, ¿no? Ahí medio que para después, para mañana capaz. Pero inmediatamente se levantó la misericordia de Jesús moviendo a Pedro y va y llega hasta donde la tenían, la ahora muerta Tabita, en una sala. Y cuando llega Pedro dice que le rodearon todas las viudas, versículo 39, y lloraban. Y mostraban las túnicas que hacía Dorcas, Tabita. Y entonces Pedro, que no era el autor de los milagros, se inclinó ante el autor de los milagros. Entonces dice, versículo 20, que se puso de rodillas y oró, pidió Pedro, el que sanaba con su sombra, pero no era Pedro. Oró a Dios, al Dios de los milagros. Y lleno de convicción, de fe, de certeza, de todo eso que Dios nos quiere dar para recibir nuestro milagro hoy también. Le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y se incorporó. Milagros de Jesús. Lo muerto lo resucita. Lo destruido lo levanta otra vez. Él abre ojos, sigue abriendo ojos. Hay gente que está con los ojos cerrados y no ve. Ve tinieblas, está en tinieblas, no entiende, está en ceguera y fue presentada viva. Y entonces fue tan notorio el milagro, versículo 42, en todo Jope, que muchos creyeron en el Señor, el que estaba haciendo los milagros, el que le había dicho a Eneas, le había dicho, Jesucristo te sana. Ante quien se inclinó Pedro y lloró, y el Señor levantó a Tabita. Sigue el Señor haciendo gloriosos milagros. Jesús, escucha bien, sigue resucitando muertos. Literalmente hablando también, porque a veces zafamos de esa. Estaba en una sala velatoria Pedro y oró por la muerta, y la muerta se levantó. Yo me acuerdo cuando estaba muy recientemente levantado como pastor, me tocó ir a un velorio. Llego al velorio primero que todo, el único que estaba ahí era el muerto. Y bueno, como recién llegado, ¿no?, en el ministerio, no solo llenísimo de fe, como quiero seguir estar lleno, como me siento, ¿no?, con mucha fe y más, pero me acuerdo cómo hice como Pedro, ¿no? Oré delante de Dios. Señor, si vos querés, podés resucitarla. Fíjate que en esto tiene que haber habido una consulta al soberano. No es lo que Pedro quería, es lo que Dios quiere hacer. Dios sana al que quiera sanar, Dios resucita al que quiera resucitar. Esto no es cuestión de así a cualquiera. Dios hace su perfecta voluntad con quien Él quiera. Había muchos leprosos y se sanó aquel Amán solamente. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Había muchos enfermos y el Señor sanó muchísimos, pero no todos. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que hay que consultar. Pero también nos dice a nosotros, a los amados, a los Tabita, sí, a los Eneas, que dice versículo 33, yo quiero, amado, que seas prosperado en todo y que tengas salud. O sea, ahí estamos adentro. Ahí sabemos que sí. Y terminando, en Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro, el que habían comenzado tan rengo y más o menos nomás en las cosas de Dios, negando, traslabillándose, cayéndose, pero levantándose, recibiendo al principio el soplo, pero después el viento recio,
tan crecido y tan al final de la carrera, con tantas experiencias del tono de lo que estamos hablando, que Pedro escribe que en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido. Todos hemos recibido dones, Tenemos a Cristo. Tenemos capacitaciones especiales, quiere decir eso, dadas por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, Pedro. Dios te ministra a vos y Dios te está diciendo, pero ministralo a los demás también. ¿Sí? Como buenos administradores de la gracia de Dios que somos, versículo 11, y hablando de los dones, ¿no? Y de tipo de dones, hay dones de comunicación. Dice, entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ministren palabra de Dios. Pero si alguno ministra, hablando de poder, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo, mira Pedro, sea Dios glorificado por Jesucristo. Y mira que broche final, a Cristo pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para Pedro no, para Dios, para Jesucristo, a quien le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, también en este siglo. Cerrá tus ojos. Pedro ya no está, pero está Jesús, para darte tu milagro a través de la vasija que Él quiera. No importa. Pedro no era de los más espirituales, Mirá que ayer hablábamos de eso, ¿no? Subiendo al templo de la Hermosa, él con el más espiritual, el apóstol Juan al ladito, claro. Y decíamos ayer, tenemos que tener esa conjunción nosotros. Lo espiritual, pero lo accionar de Pedro tiene que estar en nosotros también. Hay gente que amén, amén, y creen, pero están ahí siempre. Porque no accionan. No son como Pedro, que ponen no un pie, los dos pies arriba del agua. Y hacen lo que otros no hacen. ¿Por qué yo por lo menos entiendo que puedo llegar a esta conclusión? ¿Por qué Pedro, para mí, ¿no?, fue de los apóstoles que más hizo milagros? Porque se animaba más que los demás. Y ahora él, habiendo aprendido seguramente alguna escuela en todo eso, extiende el consejo y dice, bueno, ustedes también tienen a Cristo. Ustedes también tienen dones. Bueno, ministrenlos en las calles, en las casas, hagan milagros, en las salas velatorias, resuciten muertos. ¿Queremos impactar la ciudad? ¿Queremos que Dios impacte la ciudad? Pongámonos a hacer. Dejemos, mejor dicho, que Jesús haga a través nuestro. Porque cuando Jesús movió a Pedro, Pedro se levantó y fue a Jope. No sé cuánto caminó. Cuando estaba en Jope, lo vinieron a buscar del otro lugar y fue para allá. Se dejó mover. Jesús va a hacer tus milagros hoy. Aleluya. Déjame decirte que se deje o no usar el instrumento que Él quiera usar, pero Él va a hacer su soberana voluntad. Él no depende de hombres, Pero qué lindo es ser un instrumento de Dios. Qué lindo es que Dios me use a mí. A otro también, pero a mí, Señor, úsame. Pedro llegó al ocaso de sus días crucificado tal cual Jesús. Era tan como Jesús en todo que lo crucificaron. Como Jesús no puedo morir, pónganme cabeza abajo. Y lo crucificaron cabeza abajo. Pero tal era la identificación de Pedro con Jesús, Jesús con él, que bueno, murió igual. Vivió igual. No empezó igual. Pero transitó, creció. Y lo más importante, hermano, porque lo más importante no es el instrumento, es el autor de todo esto. Lo más importante es que Jesús está como estuvo. Hace como hizo y sigue haciendo.
Aleluya. Con solo acercarte, la proyección de su presencia, la sombra de Dios, alcanza. Si te arrimas con fe, claro. Ahora, si estás ahí nada más, no, con fe, con fe. Como aquel paralítico que lo pusieron a los pies de Cristo, abriendo el tejado, ¿se acuerdan? Y ahí el Señor obró. Y así estamos, Señor, estamos a tus pies. No importa lo que te haya costado llegar, pero llegaste, estás en la presencia de Jesús. No sé cuántos kilos tuviste que arrastrar de pesada vida, de angustiada vida. Como aquellos lechos pesarían, ¿no? Esos cuerpos inertes. Mover eso. O moverse ellos mismos, los menos paralíticos, y quizás con sus cojeras y sin los adelantos de este tiempo, sin silla de ruedas y demás, o ciegos, o esto, aquello, llegaban toda su humanidad y ahí a donde sabía que iba a pasar Jesús. Jesús, sabemos que estás pasando en este lugar. Sabemos que estás aquí, Maestro. No estamos para decir solo amén y escuchar, wow, qué bien, qué bueno, está bien. No nos arrimamos a ti, venimos con nuestros pedazos. Y le mostramos al Señor, mira esto, mira qué espantoso, mira. Esto me duele, Dios. Esto no se sana, ¿eh? Esto tiene 8 años ya, 10 años, no sé, toda la vida. Aleluya, no te quedes en lo inerte de la fe. Aleluya, hay que acercarse al Dios de los milagros. Sí, aleluya, acortá distancias y presentá tu oración. Hoy voy a dar la oración en el discipulado. Y está la conocida regla de oro, pedid y se os dará. Y no recibís porque no pedís, dice en un momento la Escritura. Señor, gracias porque en este momento estás pasando. Y tu sombra está afectando vidas con bendición, porque se te acercaron a ti. No están tan lejos que tu sombra no les pueda proyectar bendición. Están cerquita, a tus pies ahí, Señor, mira. Señor, te pido que estés haciendo maravillas y milagros. De todo tipo, Rey, hay muchísimos milagros. Señor, que vos podés estar haciendo ahora. Cada uno con lo suyo. Cada uno con su lecho. Cada uno. Como hayas venido. Bendito Jesús. Bendito, querido. Pero gracias te damos, Señor, que también tú te has puesto en marcha. Moviste a Pedro, nos estás moviendo a nosotros porque querés bendecir la iglesia. Porque hay gente que está en un lecho hace años. Hay Eneas. Hay gente muy amada. Hay gente laboriosa. Hay gente que ha quedado inerte y ya no hace sus labores. Como esa Tabita que ya estaba tiesa, estaba muerta. Pero habría de resucitar. Te doy gloria, Señor, porque muchos volverán a la acción, volverán a hacer túnicas, volverán a las limosnas, volverán a las tareas.